Bien, hola, hola. En este caso ya pasamos a nuestra presentación 3 sobre los fundamentos de evaluación de proyectos, específicamente de matemáticas financieras. Vamos a analizar ahora cuál es la diferencia entre el método de cálculo que llamamos de interés simple y el de interés compuesto. Estos métodos se conocen en matemáticas financieras, en la materia se conocen como regímenes financieros. Son dos regímenes financieros fundamentales, dos métodos, pero no son los únicos. Tenemos dos regímenes o métodos adicionales que son básicamente, surgen primero de la aplicación a las operaciones de descuento. O sea que en general son cuatro métodos. Muy bien. Igualmente vamos a seguir ilustrando con nuestro ejemplo de una inversión a una tasa de un 12%, ¿verdad? Eh, entonces vamos a analizar qué pasa si invertimos 200,000 con nuestra tasa de interés anual de 12%, qué monto vamos acumulando al cabo de un año, al cabo de 2 años, 3, 4, hasta llegar al año 5, por ejemplo. Entonces tenemos un dato clave, la tasa de interés anual de 12%. Bien. Entonces partimos de la fórmula que habíamos determinado antes. Sabemos cómo determinar el monto para el primer periodo. Simplemente lo que se invierte se multiplica por 1 más la tasa, como analizamos. Vimos el caso de los 200, solo basta multiplicarlo por 1.12. Entonces, en los regímenes que vamos a estar analizando, interés simple y compuesto, la diferencia surge, se presenta ya de cómo consideramos a partir del segundo periodo el interés ganado y el capital. ¿Verdad? Suponiendo que dejamos, que no retiramos dinero por ese periodo de los 5 años, ¿qué pasaría? Entonces, veamos el ejemplo concreto. Si es interés simple, yo introduzco estos 200 en mi certificado, en mi cuenta. Entonces, en el primer periodo va a generar un interés de 24, que son el 12% de los 200, 0.12 por 200. Entonces, al final de ese periodo, tengo un saldo de 224. Dejo ese dinero invertido en mi certificado, coloco en mi certificado, pero una característica del interés simple es que a pesar de que acumulamos intereses o que tenemos un capital mayor, para fines de cálculo se trabaja solo en base al capital inicial. Entonces, en cada periodo vamos a calcular un interés, pero con la misma base, el mismo 12% de los 200. Eso significa que el interés va a ser el mismo cada periodo, la misma tasa aplicada al mismo capital. Sí voy a acumular 248 porque ya es el interés de los dos periodos, 24 más 24. Pero dejo mi dinero otra vez un periodo más en el certificado, entonces esos 248 generan igual 24,000 más y finalmente vamos a tener un monto de 272 al periodo 3. Visto en una tabla para que lo analicemos de diferentes puntos de vista y lo comprendamos mejor, aquí tenemos la tabla detallada donde me da la tasa de interés, la inversión, otros detalles que vamos a ver más adelante. En este caso distinguimos lo que es el tiempo del número de periodos. Cuando trabajamos con periodos anuales, coinciden ambos,
pero podemos trabajar con periodos semestrales. Entonces, 5 años va a representar 10 semestres. El año 1 va a representar semestre 1 y semestre 2. Entonces, en este caso inicial, trabajamos con periodos enteros de año y coincide entonces el número total de periodos. Entonces, la columna es muy importante, el capital. ¿Qué pasa con el régimen de interés simple? Que el capital o principal y sobre el que se calculan los intereses no varía, es constante. A pesar de que se está acumulando un interés, ese interés no se le agrega al capital. Y como la tasa es constante, aplicada sobre el mismo valor, también constante, entonces el interés de cada periodo va a ser de 24,000. Vemos entonces que es uniforme, crece lo mismo cada periodo. La siguiente columna muestra lo que vamos acumulando y significa entonces que al cabo de un año tenemos 224, 248 y finalmente al año 5 tenemos 320. Igual contamos con una fórmula general directa donde yo puedo ya, dada la inversión de 200 y la tasa, determinar el monto que se va a acumular al periodo que nos interese. Y esa fórmula es la siguiente, la cual le pedimos validar para estos valores. Como de manera directa, si queremos determinar el pago al año 3, el monto al año 3, sustituyendo esta fórmula podemos encontrar los valores. Colocamos aquí los 200, entonces aquí ahora se multiplica o amplifica la tasa por el número de periodos. Ahora vamos a tener 0.12, pero como son 5 años, multiplicado por 5, significa que ese decimal se me va a convertir en 0.60. 0.12 por 5, sumándole el 1, significa que al cabo de 5 años, esta inversión se multiplica por 1.60. O lo que es lo mismo, crece a una tasa de un 60%. Veamos la diferencia con el interés compuesto. La diferencia ya podemos irla determinando en base a lo que especificamos antes. En el primer periodo vamos a coincidir. El capital es 200. Calculamos nuestro 12% y ganamos un interés de 24. Ahora, ¿qué sucede? Que para el próximo periodo invertí, coloqué los 224 y en el caso de interés compuesto, entonces esos 224 se consideran como el capital invertido, un nuevo capital invertido, y sobre ese capital es que se calcula el interés. Ya no sobre los 200, sino se calcula el interés sobre el capital total. Vale decir que los intereses que ya me gané generan nuevos intereses. Entonces ya el interés del periodo 2 va a ser 0.12, la misma tasa, pero por 224. Entonces, ahora el interés es mayor, porque se ganó intereses también sobre los intereses. Entonces, ahora acumulo 250.880 y lo reinvierto. Lo mismo, ahora el capital considerado es mayor, el interés se va a calcular sobre el nuevo capital que creció en base al interés generado. Entonces ahora calculo el interés del tercer periodo va a ser el 12%, pero de los 250.880 que tenía acumulado al inicio. Ahora el interés del tercer periodo es significativamente mayor, ahora es 30.105. Se puede ir viendo la diferencia con interés simple, porque el interés simple siempre se le agregaban los 24, ahora es los 24 más una cantidad adicional que resulta del interés que ganaron los intereses pasados. O sea que esa es la característica del interés compuesto, donde los intereses que ya me gané antes generan nuevos intereses en los próximos periodos. Entonces aquí tenemos un monto,
verificamos este valor. Igualmente tenemos entonces una tabla que me permite hacer el análisis más completo. Y lo que hemos señalado, establecido, es que ahora el capital va a ser diferente cada periodo. El capital o inversión con la que inicia cada periodo es el monto en que terminó el periodo anterior. El primer periodo, los 200, terminaron con 224, sumándole los intereses, entonces la nueva inversión es de 224, el nuevo capital. Se calcula el 12%, 0.12, ahora sobre los 224. Se acumula 250.880 el segundo periodo. Pues ese balance, ese saldo en que terminó el periodo 2, es el capital que se considera para la inversión 3. Entonces, de esta manera, el monto a interés compuesto crece mucho más rápido. Una inversión a interés compuesto crece mucho más rápido. Entonces, igualmente tenemos una fórmula directa donde ya no tenemos que ir calculando periodo tras periodo, sino que si lo que queremos determinar es el monto al cabo de 3 años, de manera directa trabajo con 3, si lo quiero dentro de 5 años o incluso de un periodo mayor cualquiera, dentro de 10 años, 15 años, 20 años, ¿cuál sería el monto? Entonces, tenemos la fórmula directa. Ahora, en vez de el n, el número de periodos, multiplicar a la tasa, se mantiene esa tasa que le llamamos tasa periódica, la tasa de cada periodo, pero a ese factor 1 más i que hemos estado trabajando se eleva a una potencia, es decir, que se multiplica por sí mismo tantas veces como diga ese periodo. En este caso, también recomendamos que se valide la fórmula de manera directa para todos estos periodos. Si es para el periodo 5, igualmente el principal o capital son los 200, 1 más i, en este caso es el ya conocido 1.12, y el exponente es 5. Esto significa que para determinar el valor en el periodo 5, el 1.12 se multiplica 5 veces por sí mismo. Si fuera el periodo 3, el 1.12 se multiplica 3 veces por sí mismo. Y esto es lo que nos resume el exponente. Recordamos que la potencia, ese exponente, lo que indica es una multiplicación repetida. Entonces, si es 2, significa repita esa multiplicación 2 veces. Si es 5, multiplique 5 veces ese valor por sí mismo. El valor que tenemos acá, que en este caso es 1.2. Bien, con esta parte completamos entonces nuestra tercera sesión sobre fundamentos de evaluación de proyectos, fundamentos de matemáticas financieras. En las próximas sesiones vamos a seguir avanzando con las fórmulas como la aplicamos ya a los casos de rentas financieras.